bienvenidos a un programa más de Aikuá. Yo soy Juana Riquelme de Adonai Eventos. Hoy les quiero enseñar a preparar un centro de mesa rústico, algo súper accesible, algo súper sencillo que cada una va a poder realizar desde sus casas. Para eso vamos a necesitar botellitas así en forma transparente, también cintas que vienen así de arpilleras con encaje, a elección de cada uno, de acuerdo al diseño que ustedes quieran. También hilo de macramé, tijeras, rodaja de madera, silicona fría, flores artificiales y hojas de mirto. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra cinta, ¿verdad? Tomar las medidas por nuestras botellas y ahí vamos cortando. Yo aquí ya traje todo preparado y entonces lo que voy a hacer es armar. Después agarramos nuestra silicona, abrimos y lo primero que hacemos es poner aquí por la puntita de nuestra cinta. ¿Por qué por la puntita? Porque ahí vamos a presionar para empezar. La mayoría de las botellas traen una marca aquí, esta parte, y esa va a ser nuestra guía para que a nosotros nos salga recto. Y entonces ahí vamos poniendo por nuestra botella y ahí empezamos. Voy marcando aquí y presionando y estirando siempre para que quede bien recto. Y ahí ya vamos poniendo, es súper fácil. En Adonai Eventos nosotros realizamos cualquier tipo de evento. Nuestro fuerte, bueno, mi fuerte siempre es la decoración. Centro de mesa, la organización integral para todo. Después cajitas personalizadas, la parte de globo loco, cama elástica, todo lo que conlleve para un evento. Lo que hice fue agarrar el hilo de macramé. Esto yo ya tengo todo cortado, pero este viene así un rollo de hilo y lo que hacemos es moldear y hacer un moñito y le atamos y ya queda súper bien. Y después lo que empezamos a poner son las ramitas de mirto. Entonces ya ponemos ya así a gusto como nosotros queremos. A mí me encanta hacer estas cosas, es como una relajación para mí. Hay mucha gente que puede decir que le estresa, pero yo tengo la paciencia del mundo para hacer esto. Esto, por ejemplo, así queda todo bien puesto. Esto ya es elección de cada una. Si vos querés poner solamente uno, si querés vamos a hacer otro más, ponemos dos, pero así solamente uno ya queda súper bien. Y ahora quiero mostrarles otra opción. Estas cintas de arpilleras vienen en muchísimos modelos. Aquí tengo algo que viene así en otro modelito y lo que vamos a hacer es hacerle un moñito más para exhibir. Este, por ejemplo, queda así y está ya nosotros si le agregamos más flores, si queremos solo flores o le ponemos más hojas verdes. A mí siempre me gusta con las hojas verdes. Esto, por ejemplo, va a quedar bien con un entelado en blanco, con color champán, con luces alrededor, así una onda rústica o con una decoración con palet, que todo eso pueden entrar en mis páginas, en las redes sociales y ver todas las fotos de mis trabajos. Esta parte, por ejemplo, es solo una más de mis facetas, algo más de lo que a mí me gusta. Pero mi fuerte siempre es la decoración, que para cualquier tipo de evento. Baby shower para servicio completo, en el cual nosotros realizamos a partir de 15 personas, contamos con diferentes costos, desde el más accesible hasta el más caro. Ya depende ya del gusto de cada uno. Después también la parte de cumpleaños infantil, solamente decoraciones. Ahora está muy de moda las mini deco que se le dicen, que viene a ser con panel circular, con sublimado, con panel ovalado al costado, con las mesas cilíndricas, con alfombra, con luces. Nos vamos por todas partes, no solamente acá en el área central, en varias ciudades. Tenemos precios muy accesibles, nosotros nos adaptamos de acuerdo al cliente. Quiero aprovechar este momento y agradecer por el espacio que nos brindan a los emprendedores, porque esta herramienta es muy eficaz para nosotros, porque nos ayuda muchísimo en la publicidad, en marketing y nos ayuda a llegar al corazón de cada gente y también a mostrar las diferentes facetas y áreas que cada emprendedor tenemos, que
Como dije, mi fuerte es la decoraciones, pero yo hoy vine a mostrar y enseñar unos centros de mesa súper rústicos y invitarles a las demás mujeres, a las demás emprendedoras que se inscriban, que esto le va a ayudar, que le va a ayudar a crecer su negocio. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima edición de Aikuá. Chao, chao.